Muy buenas noches. Este es el video número 234. Y estamos trabajando con el tema la palabra, ¿no? Lo que es la estructura de la palabra, lo que es la estructura de la creación. Ya estamos prontos a terminar este tema y aquí vamos a seguir escudriñando lo que son las escrituras para que nos den, entonces, podamos crear dentro de nuestro corazón estructuras amplias sobre lo que es la palabra, en qué radica y por qué Dios le dio tanta importancia a estos conceptos, ¿ya? Y aquí habíamos quedado aquí en una última escritura, aquí que quedamos donde decía que aquí hablaba de las palabras deshonestas, de las necedades, de las truhanerías. Dice que no convienen, sino que antes bien con acciones de gracia. Y aquí cuando dice que no convienen, ya es porque simplemente van en contra de lo que es aquí el aspecto compatible, ¿no? Lo que es la ley de la compatibilidad. Por lo tanto, es algo que no está diseñado el corazón para almacenar ese tipo de información. Por eso Dios le da la facultad aquí a la razón, ¿ya? Le da la facultad a la razón para que la razón pueda limpiar el corazón, justamente para poder entonces poder llegar hasta las directrices, ¿ya? Y desde la misma raíz sacar la información que es incompatible, que es la información que corrompe al ser humano. Aquí cuando dice ni necedades ni truhanerías, las truhanerías sabemos que es esta astucia para hacer trampa, para estafar, para engañar, para aquí esta astucia con la cual actúa el ser humano, y que en alguno está bastante desarrollado, ¿ya? Luego entonces retomamos las escrituras aquí donde estamos en Efesios 6 versículo 17. Aquí otro aspecto más, otro ángulo, ¿ya? Como le llamamos criterio angular, ¿ya? Aquí otro criterio angular para poder entender un poquito más lo que es la palabra de Dios. Dice, y tomad, aquí en Efesios 6, capítulo 6, versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primero, dice, tomad el yelmo de la salvación. Sabemos que el yelmo es ese casco con el cual se cubrían los soldados la cabeza, para poder defenderse entonces de los golpes, tal como lo usan las motocicletas, perdón, las motos, ¿cierto? La gente que anda en moto, se ponen esos cascos justamente para la protección, ¿ya? De la cabeza. Y el yelmo, hablaba aquí del yelmo de la salvación porque es justamente ahí donde está almacenado el espíritu. Aquí en la cabeza del ser humano está almacenado este espíritu que es aquí, que se compone del corazón, ya de la razón y de los instintos, que ahí son lugares muy delicados, sobre todo lo que es esta materia gris, ya entendemos lo que es eso, que la materia gris es solamente conductora de la salvación, perdón, de la información, es conductora de la información, no es, la materia gris no almacena información alguna, ¿ya? Y por supuesto que la materia gris tiene millones de circuitos por donde transitas los diferentes tipos de información.
Información aquí, ya sea emocional, intelectual, qué sé yo, un montón de cosas que la persona puede entonces transportar esta información. Y este yelmo de la salvación, entonces justamente dice de la salvación, porque es ahí donde protege toda esta información, que es ahí donde está el corazón mismo de la persona. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué dice la espada? Bueno, porque la espada tiene que derribar argumentos falsos. Y eso se derriba, los argumentos falsos se derriban con la verdad de la palabra de Dios. Por eso la palabra verdad, ya sabemos que lo que Dios revela es la realidad del ser humano. Nada más que eso, es algo muy simple. Aquí el ser humano siempre se complica con todos estos términos que hay en la Biblia, le agrega mucho misticismo, le agrega mucho aquí misterio, ¿verdad? Y le agrega aquí esta superstición también de lo que es todo esto. Y la palabra de Dios es sencilla, ¿sabes? La palabra de Dios no es algo tan complicado que no tenga acceso el ser humano, ¿ya? Porque entonces, ¿para qué Dios hubiera creado al ser humano, ¿cierto?, para que alcanzara la salvación si éste nunca lo iba a poder hacer? O sea, no, Dios hizo algo que era perfectamente viable, ¿ya? Era perfectamente capaz el ser humano de poder desarrollar todas estas condiciones, ¿ya? Y esto no tenía que ver con que uno fuera un personaje muy inteligente, que uno tendría que tener aquí un coeficiente muy alto para... No sabe que aquí desde lo más pequeño, desde lo más sencillo, ¿ya? Una persona, ¿sabe?, bastaba con que usara su sentido común, ¿ya? Usar el sentido común de las cosas para poder ir enganchándose entonces con la palabra hasta lograr llegar a lo literal, luego a lo subjetivo. Así que este es un camino de desarrollo, ¿ya?, en que la persona perfectamente estaba capacitada para poder lograrlo. Aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 16, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que aquí, asidos de la palabra, aquí esto es abrazar la palabra. Aquí abrazar la palabra con todo, ¿ya? Aquí tener que, como si eso fuera una tabla de salvación en medio del océano, ¿ya? Porque esa es la palabra de Dios. Aquí ve y dice que es palabra de vida, tal como todo el Evangelio está diseñado para... está diseñado... A ver, todo el Evangelio tiene un diseño aquí que es para el cuerpo y para el espíritu de la persona, ¿ya? Solamente que Dios puso esa formación, ¿ya?, la formación verdadera del ser humano, la puso afuera, ¿ya? La puso ahí en la Biblia, ¿ya? Y la persona tenía que, como dice aquí, abrazar esa palabra, ¿ya?, esa palabra de vida, ¿ya?, abrazarla y ponerla en su corazón. Hacer, la persona misma tenía que hacer una nueva formación, ¿ya? Pero la persona tenía que formarse a sí misma, ¿no?, con toda la palabra del Evangelio, ¿no? Por eso habla de la palabra de vida. Y esta palabra de vida aquí dice, para que en el día de Cristo, cuando viene aquí en la segunda venida, aquí en las fiestas de las trompetas, cuando ya está próximo al milenio, aquí cuando ya todo se ha destruido en esta tierra, dice,
para que en ese día entonces dice yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, de que todo el trabajo que se haga finalmente va a tener un efecto, va a tener una consecuencia finalmente. Y eso aquí, como dice, no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí todo lo que uno logre ahora avanzar tendrá un efecto aquí tremendo sobre nuestras vidas y también sobre nuestras familias. ¿Ya? Las familias aquí de toda la gente que nos rodea. Aquí, por eso es tan importante aquí entender que el trabajo que la persona debe realizar con su vida, ¿ya? Debe trabajar todo este desarrollo, todo el desarrollo de lo que son estas palabras compatibles, ¿ya? Que están diseñadas. ¿Ya? Aquí Dios, como decimos, aquí nosotros cuando nacemos venimos con las leyes de la familia, aquí y luego nuestros padres, ¿cierto? Nos traspasan la distorsión, ¿ya? Esa misma distorsión que Satanás ahí en el huerto del Edén le entregó a Adán y Eva, aquí esa misma distorsión aquí se fue heredando, heredando y se fue cada vez ampliando más hasta cubrir todo el mundo y hasta producir mucha más distorsión todavía sobre la realidad del ser humano. Aquí el ser humano vive en una realidad que es mentira, ¿ya? En una realidad que no es verdadera. ¿Ya? Aquí su verdadera identidad está fuera de uno, está ahí en la Biblia, ahí es donde está nuestra verdadera identidad, ahí está en el Evangelio. ¿Ya? Jesucristo vino a revelar esa verdad. Por eso aquí vamos a pasar a la siguiente escritura. Aquí en Colosenses 1, versículo 5, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Veamos, aquí dice, a causa de la esperanza, aquí, porque acuérdense que la esperanza es una ley que está ahí dentro de lo que es la fe, ¿ya? La ley de la fe. Y esta esperanza, ¿cierto? Era la que, porque es una palabra que viene de esperar, ¿ya? La esperanza viene de ahí y significaba entonces que el ser humano ya podía vislumbrar, ¿ya? Una realidad nueva de vida, ¿ya? Y podía entonces tener la esperanza de la salvación. Sabía que era un camino conducente, ¿ya? La palabra era un camino conducente hacia la vida. Por tanto, todo era cuestión de entrar primero a través de la ley de la fe, ¿ya? Seguir ese conducto para poder encontrarse con su verdadera identidad, ¿ya? La verdadera identidad de todo ser humano está en el Evangelio. La identidad que tenemos es algo totalmente falso, algo que está basado en la distorsión, en la mentira. ¿Ya? Por eso el ser humano cuando dice que aquí nuestros antepasados, ¿cierto?, fueron estos homínidos, ¿ya? Estos homínidos que eran casi humanos, ¿ya? Que eran monos, y que de ahí finalmente mediante la evolución fuimos, eso es una mentira, eso es una blasfemia, ¿ya? Eso aparta, esa mentira aparta al ser humano de Dios, ¿ya? Y lo aparta de la salvación, lo que es más terrible, porque eso atenta contra la propia vida. Una mentira atenta contra la propia vida. El ser humano se autodestruye a sí mismo aceptando,
la mentira. Cuando nuestra verdadera identidad y nuestro verdadero origen está ahí. Ahí es donde están las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida y que necesitamos. Entonces, para poder hacer una formación nueva, proyectarnos mediante una identidad nueva, verdadera, ¿ya? De manera que nos conozcamos a nosotros mismos, sepamos entonces lo que es la realidad de toda persona y sepamos entonces tener comprensión sobre las diferentes conductas que existen. Y como dice, esta esperanza que os está guardada en los cielos, ¿ve? Porque todo el trabajo que hagamos, finalmente Dios, al final de nuestra carrera, Dios habla ahí de la transformación, ¿ya? De pasar aquí de lo físico a lo espiritual, y en que ya la persona va a tener un cuerpo espiritual, ya no va a tener un cuerpo físico. Dice, de la cual ya habéis oído, de la cual ya hemos oído, de la cual nos hemos instruido, de la cual nos hemos educado. Aquí Dios nos ha enseñado cuál es nuestra verdadera identidad, ¿ya? Nuestra verdadera realidad de quiénes somos. Y esto, como dice, lo escuchamos. Esta palabra verdadera la escuchamos a través del Evangelio, de que trajo nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 25. Dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Veamos, aquí hay varios principios que hay que atender. Dice, de la cual fui hecho ministro. Acuérdense, la palabra ministro es una palabra que significa que es una persona que administra, ¿ya? Que maneja un patrimonio. En este caso es un patrimonio espiritual, ¿ya? De lo que es el Evangelio, ¿ya? Y aquí administrarlo no tan solo significa que uno lo pone a disposición de las personas, sino también que ayuda a orientar a las personas, ayuda aquí a lidiar, ¿cierto?, con todo lo que es la problemática de la vida, y ayuda en este aspecto. Ya es una ayuda real, es una ayuda que puede administrar o aquí hacerle un seguimiento a cada persona, de manera que pueda ver que la persona no se desvíe del camino, tenga claridad. Por eso es muy importante esta educación, ¿ya? Esta administración, de administrar los bienes, ¿ya? O este patrimonio que Dios le entrega aquí a alguien principal, ¿cierto?, para que luego entonces lo conduzca ese conocimiento hacia el rebaño. Pero un ministro es eso, ¿ya? Eso es alguien que orienta y alguien que ayuda y alguien que está preocupado del crecimiento permanente de las ovejas. Aquí, como dice, esta administración, dice, de Dios, esta administración de Dios, este evangelio, dice, el apóstol Pablo dice que me fue dada para con vosotros, porque tiene que entregarlo. Que el apóstol Pablo no podía aquí decir, bueno, Señor, tú me entregaste todo el entendimiento de la verdad, de tu palabra, del evangelio, y yo lo voy a guardar para mí. No, tenía que entregarlo, porque no le pertenece, porque es
dice, según la administración de Dios. Aquí es la palabra de Dios, por lo tanto la persona eh, tenía que entregar el mensaje, y así fue como lo hizo. No tan solo lo predicó, sino también lo escribió ahí en la Biblia para que finalmente la persona pudiera ser transmitida a través de los tiempos, tal como llega a nosotros ahora a través de la Biblia. Y dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y esto es interesante, porque cuando dice para que anuncie, aquí para que enseñe, pero dice cumplidamente, ¿eh? Cumplidamente la palabra de Dios, y quiere decir en todo su plenitud. Aquí con todo el significado, ¿ya?, que tiene el concepto mismo de cada ley que Dios nos ha entregado, tal como lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿cierto? En que ya vamos en la 13ª parte aquí de esta entrega, en que hemos ido, ¿cierto?, explicando ya a través de las Escrituras, en donde sale la palabra, entonces para verla desde diferentes ángulos. Entonces ya eso está cumplido, que quiere decir está completo. La palabra cumplido es completo, ¿ya? Y cumplido entonces toda esta palabra de Dios, visto desde diferentes ángulos, tal como lo hemos dicho. Aquí estos criterios angulares, ¿cierto?, que nos revelan diferentes miradas, ¿ya?, aquí diferentes ángulos de vista. Aquí en Colosenses 2, versículo 4, y aquí Colosenses capítulo 2, versículo 4, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es que interesante esta palabra, porque aquí tiene mucho que ver con la distorsión que hay en el mundo. Hoy en día estamos aquí en medio de una pandemia. Nos ha tocado vivir este tiempo aquí en medio de una pandemia, y cuando aquí hemos escuchado muchas opiniones sobre lo que es este virus, y la verdad es que todavía nadie lo conoce bien. Están recién aquí explorando los síntomas, están explorando aquí el comportamiento que tiene, ¿verdad? Están aquí, pero en una etapa muy todavía inicial, una etapa todavía muy incipiente, y todavía no tienen claridad, y entonces hay voces que salen por aquí, que salen por allá, ¿cierto?, que dicen una cosa, que dicen otra. Entonces hay mucha confusión, pero también hay mucha distorsión, ¿ya?, y hay mucha especulación, ¿ya?, y las personas no pueden tener claridad, ¿ya? Y por eso dice aquí en Colosenses 2.4, más o menos aludiendo al mismo principio, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Digo, porque cuando uno es ignorante, ¿cierto?, en todo lo que son estos bichitos, estos virus, entonces tienen que hablar lo que son expertos, ¿ya? Y los que son expertos tienen muchas formas de mirar la realidad, ¿ya?, y muchas formas de ver, ¿cierto?, este asunto, porque todavía no hay claridad y todavía no hay una palabra oficial que diga esta es la realidad de la pandemia. Así que todos aquí salpicando por aquí y por allá, nos vamos enterando, ¿no es cierto? Finalmente van cayendo algunos argumentos, otros van permaneciendo ahí.
¿ya? Y hay estas palabras persuasivas, palabras que a uno lo convencen, ¿ya? Con las cuales uno se identifica, porque uno aquí tiene esta identidad dentro de uno. Y uno dice, no, eso me parece razonable, y otro, pero no me gusta lo que esta persona dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí hablan de una conspiración mundial, hablan de... le agregan muchas otras cosas alrededor de la pandemia misma. Así que aquí hay toda una confusión, pero para nosotros como cristianos, nosotros esperamos en Dios, no tenemos que complicarnos con entender lo que son estos virus. ¿Ya? Nosotros debemos ser prudentes, tal como Dios nos enseña, y lo mejor es refugiarse en nuestras casas para que podamos entonces resistir los momentos difíciles que está sufriendo la humanidad, porque esto ha llegado a todos los rincones del mundo. Y no tenemos que saberlo todo sobre los virus, sabes que es Dios quien los maneja, ¿ya? Que Él es el dueño de toda la creación, y, y Él es el que está gobernándolo todo. Así que nosotros aquí vivimos según su misericordia, nada más. Pero uno tiene que tener cuidado de no dejarse envenenar por estas palabras persuasivas que lo pueden llevar a aquí a estos conceptos falsos, que finalmente uno empiece a enredarse en los argumentos del mundo. Aquí empiece uno mismo, después termina uno hablando contra la religión, hablando contra la política, hablando contra la tecnología, hablando en contra de todo. Y después ya uno no acepta nada, porque se dejó persuadir por estas palabras, estas palabras de mentira del mundo. ¿Ya? Esas palabras del mundo, ¿sabe? Pueden llegar a ser verdad, sí, pero no, eso es Dios quien lo maneja. Así que si eso es verdad o es mentira, ¿sabe? Aquí es Dios quien lo maneja. ¿Qué puede hacer uno al respecto? No se puede hacer nada. Aquí en Colosenses, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Veamos, aquí hay varias cositas que Dios nos dice, miren, saquen estas cosas de ustedes, porque esto no fue creado para que permaneciera adentro del ser humano. O sea, si uno no hace nada y deja que eso permanezca en uno, entonces eso lo va primero, ¿ya? Lo va a intoxicar, ¿ya? Lo va a distorsionar, lo va a crear estructuras rígidas dentro de uno, ¿ya? En que aquí uno va a estar envuelto aquí en las durezas de su corazón, porque estas cosas endurecen el corazón. Pero analicemos la Escritura y veamos lo que Dios nos enseña. Dice, pero ahora, dice, dejad, y cuando dice pero ahora, y esto es a contar de la venida de Jesucristo, porque ahí es donde se nos revela esta verdad, ¿ya? Antes no lo sabíamos, y antes la gente usaba la ira, el enojo, la malicia, porque todas estas cosas son propias de la sobrevivencia, ¿cierto? La persona finalmente, el enojo, ¿verdad?, que viene de los instintos, ¿cierto?, le servía a la persona para poder defenderse de las agresiones. Igual que la ira, igual que
aquí como dice la malicia en muchas formas, ¿cierto? Las palabras deshonestas de vuestra boca. Hay muchas cosas aquí que se usaban como un elemento de sobrevivencia, ¿cierto? Aunque eran incompatibles, sí, pero la persona podía defenderse. La persona podía defenderse porque si esto no estaba, no usaba estos conceptos, ¿cierto? Finalmente cualquiera lo pasaba a llevar, cualquiera le faltaba el respeto, cualquiera. Imagínense un padre de familia que nunca se enoje, ya un padre de familia eh, eh, aquí que no hable en forma aquí severa contra sus hijos, a veces que los hijos no tienen disciplina, a veces o le faltan el respeto a los padres o a la casa en donde viven, ¿cierto? Trayendo aquí gente eh, sin la autorización de los padres, ¿verdad? Pero aquí veamos primero, analicemos parte por parte. Dice, pero ahora dejad también. Aquí ahora, a partir de la venida de Jesucristo, dice, ahora entonces ya esto no es necesario, así que ahora esto ustedes lo pueden dejar. Ahora ustedes se pueden liberar de esto porque ya no es necesario. Ya aquí hay armas nuevas que se les van a entregar. Aquí palabras, conceptos nuevos, ¿cierto? Con los cuales vamos a poder defendernos en nuestra vida. Y lo que es mejor, para llevarlos a la salvación. Así que, pero ahora dejad también, ¿ya? Dejad también aquí vosotros estas cosas, dice todas estas cosas. Dice primero la ira, ¿ve? Aquí el descontrol, ¿ve? Porque ya la persona al tener el uso de la razón, ¿cierto? A empoderar a la razón misma, ¿ya? Mediante todos los estudios que ya hemos hecho, ¿verdad? La razón empoderada, entonces la razón iba a poder tener control y dominio eh, sobre la ira, ¿ya? Sobre el enojo, porque todo eso eran usados por los instintos, ¿ve? Todo eso era usado por los instintos. Y, y la persona entonces ya no era necesario que siguiera viviendo según la carne, según los instintos, sino que ahora la razón iba a gobernar a la persona y la persona ya iba a poder dejar estas cosas, ¿no? Como la ira, el enojo, la malicia, ¿verdad? Esta malicia, esta forma del doble estándar, ¿cierto? Esta forma de la hipocresía, ya no era necesario que la persona viviera según esas cosas porque ya ahora Dios traía e iba a descubrir el ser humano quién era y de qué manera estaba estructurado y de qué manera podía trabajar con esta verdad. La blasfemia aquí, que es la mentira, la blasfemia, que es la mentira, el concepto falso, ¿ya? El concepto falso, ya lo hemos analizado bien todo eso, ¿ya? Las palabras deshonestas de vuestra boca, palabras deshonestas también aquí de engaño, de mentira, de traición, de robo, ¿verdad? De estafa, de seducir, ¿cierto? A las almas inconstantes, ¿cierto? Andar engañando a la gente, andar seduciéndola para andar haciendo proselitismo, ¿verdad? Para conseguir seguidores y todo ese tipo de cosas. Y entonces Dios dice, miren, todo eso no es necesario, déjenlo, ¿cierto? Porque ahora la persona iba a poder, mediante una nueva formación, tener valores que fueran verdaderos en su vida. Y, y estas palabras deshonestas, como digo, aquí tenían que ver con toda una gama de mentiras que hay en la sociedad, ¿ya? Tal como lo hemos dicho, que la ciencia se ha levantado aquí como el gran profeta de la mentira. Aquí en Colosenses 3,
versículo 16, Colosenses 3, versículo 16, dice la palabra de Cristo. ¿Cuál era la palabra de Cristo? El Evangelio. Todo el mensaje del Evangelio. Aquí era el espíritu de la ley. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. Aquí tiene que morar en abundancia. Aquí la persona... Bueno, vamos a leer primero, porque en realidad siempre aquí nos apresuramos a explicar y no sabemos todavía todo el contenido del versículo. Aquí dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Veamos esto. Aquí es muy interesante. Aquí ve diferentes ángulos de vista, diferente información, diferente contexto en el cual se van dando estos versículos que nos van enseñando aquí diferentes circunstancias en que se usa la palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así que aquí lo que está diciendo es que debemos de estar completamente familiarizados con la palabra de Dios, aquí conocedores de sus leyes, conocedor de sus principios, de los propósitos, conocedor de los orígenes, ¿ya? Conocedor de la presencia del mal aquí en la tierra, ¿ya? Conocedor de lo porvenir, ¿ya? Conocedor de todo el plan, ¿ya? Conocedor de la estructura con la cual se crece una vez que se pone el fundamento. Así que aquí hay que ser conocedor básicamente de toda la palabra de Dios. Y esto dice que esta palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. ¿Ya? Aquí tiene que la persona estar llena de la palabra de Dios. Y ser muy conocedor y familiarizado con todas las escrituras, con todas las leyes. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Así que aquí enseñando, aquí con la conducta. Aquí siempre un cristiano tiene que, como dice ahí, cuando Jesucristo nos dio el ejemplo de que Jesucristo era poderoso en palabra y en obra. ¿Ya? Aquí, quienes somos, aquí sus discípulos, aquí también debemos ser poderosos en palabra y en obra, aquí en conducta. ¿Ya? Tiene que haber una consecuencia. ¿Ya? Aquí la persona no puede andar aquí la razón por un lado y los instintos por otro, ¿verdad? Aquí los instintos gobernando a la persona y la persona aquí mostrándose como si fuera una cristiana. Por eso es muy importante el buen ejemplo que debemos dar en nuestras familias. Por eso habla de enseñándonos aquí mediante el ejemplo y exhortándonos aquí siendo justo en el trato con todos los demás, ¿ya? De manera que todos se vean beneficiados, todos quienes nos rodean. Dice, unos a otros en toda sabiduría. Ve una persona sabia, una persona que sabe manejar la palabra de Dios, una persona que sabe manejarla también su conducta, ¿ya? Una persona que entiende, ¿ya? Una persona que comprende, que tiene mucha comprensión hacia todos los escenarios que Dios le va presentando en la vida. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones, ¿ve? Hablando de esa alegría, hablando de ese gozo espiritual que se siente cuando la persona se va liberando del mal, cuando la persona se va aquí despojando totalmente ya de todo aquello que es incompatible, porque ¿qué es lo que enferma al ser humano? ¿Ya? ¿Qué es lo que produce la depresión? ¿Qué es lo que produce la tristeza? ¿Qué es lo que produce
aquí los trastornos en el ser humano. Son toda esa información que es incompatible y que finalmente no tan solo enferma a la persona ahí y la entristece, sino que el cuerpo también se resiente. Realmente aquí el corazón también se resiente, ya los músculos, qué sé yo, los órganos, ya todo se resiente cuando hay información incompatible en el corazón de la persona, aquí hablando del inconsciente. Por eso dice aquí, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Ve? Una persona que canta en su corazón, que se goza en su corazón, es porque está liberada, liberada de toda esa carga emocional. ¿Ya? Y dice, cantando al Señor, hablando de sirviendo al propósito de Dios, ¿ya? Aquí dice con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hablando aquí salmo e himnos. Aquí muchos de los aquí cuando dice salmos, está hablando porque salmos encerraba muchas escrituras sobre nuestra realidad. Ya hemos visto aquí la huella que Dios dejó a través de las escrituras, mostrándonos que siempre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha ido dejando una huella para que hable sobre nuestra realidad. Bueno, por lo menos hasta todo lo que es el Antiguo Testamento, ahí, y luego nos trajo la verdad de lleno mediante el Evangelio de Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento nos dejó una huella aquí sobre que iba revelando, ¿ya? Sistemáticamente iba revelando quiénes éramos como seres humanos. Por eso habla de aquí con salmos y dice e himnos. Aquí cuando dice e himnos, no se refiere a los himnos que nosotros cantamos aquí, no, ¿sabes? Lo lleva a los himnos que hay en salmos. ¿Ya? Y aquí igual sigue, David danzaba, ¿ya? David aquí cantaba, ¿ya? David daba mucha alabanza a Dios. Y todo esto quedó registrado ahí en los salmos, dice, y cánticos espirituales, ¿no? Hablando aquí de este gozo interno, de esta liberación, ¿ya? De todo lo que es este cúmulo de emociones que durante toda la vida, ¿cierto?, va haciéndose cada vez más pesado de llevar, ¿ya? Y le causa a uno tristeza, y le causa a uno dolor, ¿verdad? Incomprensión, incertidumbre, miedos, depresiones, sin saber qué hacer, ¿sabes? Sin saber qué hacer. Por eso la mayoría de la gente aquí, para poder sobrevivir, simplemente se resigna. Dios dejó ahí una ley, la ley de la resignación, que es una ley que la persona se obliga a aceptar la realidad como es, ¿ya? Sin entenderla. Está obligado a tener que aceptar la realidad sin entenderla, en qué consiste. Pero esa ley no es una ley cristiana, esa es la ley para el mundo. Aquí Dios nos enseña que no debemos resignarnos, sino que debemos de entender la verdad. Y eso trae mucho consuelo a nuestras almas, que es diferente el ángulo, ¿ya?, que le damos ahí, un ángulo de comprensión hacia todo, no la resignación. No, ese es represivo, eso es represivo hacia nuestra mente, porque tenemos que finalmente negar todo ahí, crear mecanismos ya que nos digan que no es verdad lo que está pasando, y la persona se niega ya e incluso se esconde ahí dentro de sí mismo, ya, para no ver el mal que hay afuera, porque todo eso desanima, todo eso hace mal al espíritu, hace mal a la vida.
aquí en Primera de Tesalonicenses. Aquí en el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Aquí otro ángulo, aquí otro contexto en el cual Dios explica lo que es la palabra. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, dice, por amor de vosotros. Veamos este versículo aquí. Tiene un ángulo muy interesante. Aquí pues dice, pero pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, ¿verdad? Aquí no, porque la palabra tenía que tener un efecto. Ya hemos visto ahí en Isaías 55:11 cómo Dios dice aquí, les envío mi palabra y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hablando de, y lo que Dios quiere es que se cumpla el propósito, ¿ya? Para el cual ahí, y cuando dice yo les envío mi palabra, en realidad lo que debería decir es aquí yo les envío la formación verdadera de ustedes. Y ahí quedaría muy claro todo, pero sabemos que Dios aquí solamente íbamos a comprender eso los que estuviéramos aquí involucrados en el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entonces la palabra iba a tener un efecto sobre la persona. Aquí dice, ve en vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Aquí en poder porque la persona iba a poder transformar. Y yo aquí quiero detenerme un poquito, porque cuando dice en poder, ¿ya? Es porque está hablando de que la razón tiene el poder para transformar, ¿ya? Para transformar la palabra en conducta. Ese es el poder que tiene la palabra. El poder de la razón tiene el poder de la transformación. Por eso es importante el desarrollo racional, ¿ya? Porque este desarrollo racional aquí, en esta razón, ¿ya? Este poder iba a poder entonces transformar la palabra de Dios en conducta. Pero por eso era necesario conocer lo que era la verdad del fuero interno, para que la persona entendiera cuál era el poder que tenía la razón, ¿ya? Y las cosas que podía hacer, ¿ya? No es que aquí nos iba a entregar un poder sobrenatural, ¿verdad? No, Dios aquí, este poder es las propiedades que tiene la razón, ¿ya? Tal como está ahí en la estructura. En la estructura de la creación, ahí entonces Dios le agrega este poder racional para que la persona pueda hacer cambios radicales en su vida y pueda, esa información que entiende, la pueda transformar en conducta. Y por eso dice ahí, no tan solo en palabras, sino también en poder. Esta misma palabra se le iba a entregar, pero la palabra no es la que iba a transformar. La palabra no se iba a transformar en conducta en forma automática, no, era la razón la que tenía que hacer esa transformación. ¿Sí? Y la razón tenía ese poder, tal como nos dice aquí. Dice, en el Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Dónde estaba ese poder? ¿Ya? En el Espíritu Santo. Aquí, ¿ves? En la razón. Ya sabemos que el Espíritu Santo es la unión del Evangelio con la razón.
¿ya? Aquí con el desarrollo racional. Esos dos elementos forman lo que es el Espíritu Santo. Así que ahí es donde se iba a producir toda esta formación, todo este poder. Se iba a desarrollar todo el poder. Cuando hablamos también en poder, hablamos del empoderamiento de la razón. ¿Ya? Aquí una razón poderosa. Dice, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Ve? Porque una vez que la persona gana en conciencia, gana en plenitud, por eso habla de esta certidumbre, ¿ve? Porque ya hay una razón que controla, que gobierna, que analiza, que cuestiona, ¿ya? Una razón que crece en el vocabulario, una razón que se educa, que se desarrolla, una razón que entiende, una razón que comprende, que trabaja con sus valores, que trabaja en los escenarios de prueba, una razón que sabe, empoderada totalmente, sabe su origen, por lo tanto va caminando sobre la certidumbre. ¿Ya? Aquí va seguro, pisa firme. Aquí no está caminando sobre un terreno pantanoso. ¿Ya? Y dice, en plena certidumbre, dice, como bien sabéis, ¿ya? Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Ve? Todo esto hecho con la actitud de amor. ¿Ve? Porque esa es la guinda de la torta. Aquí, es esta actitud de amor con la cual se hacen todas las cosas. Un ser humano totalmente diseñado para que todo esto pueda realizarse dentro del fuero interno. ¿Eh? Por eso uno tiene que conocerse a sí mismo. ¿Quién soy en mi interior? ¿Y cuáles son mis facultades? ¿Y cuáles todas las cosas que puedo lograr dentro de mí? Entonces, puedo lograr cambios, puedo entender, puedo aquí saber todas las respuestas a las fundamentales. Importante información. Y dice, entonces está este amor de vosotros, como dice aquí, es la actitud de amor con la que hemos dicho que debe trabajarse aquí, porque la actitud de amor es el lubricante, ¿ya? Aquí el lubricante del corazón. Aquí el amor es el lubricante del corazón que ayuda a derribar todas esas durezas que hay en el corazón, esa inflexibilidad, esa tosudez, esos enojos, ¿verdad? Que no sé si han conocido gente que cuando se enojan les cuesta mucho volver después a su estado normal, a sacar el enojo de sí mismo. Y cuando se enojan con una persona, a veces pueden pasar meses, años, y a veces toda la vida enojados. Y se van a la tumba, ¿ya? Enojados, a veces eh, sin haber vuelto de estos enojos, de estas durezas del corazón. Aquí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17, dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Veamos aquí este conforte, ¿ya? Que esta palabra conforte es este estado, estado es un estado en la cual uno se siente bien consigo mismo. ¿Ya? Es este estado confortable, ¿eh? La palabra conforte, confortable. ¿No? Esto viene de la liberación, ¿cierto? Que uno siente, esto de no estar esclavizado ya a los conceptos del mundo, a los conceptos de mentira del mundo, sino que ya uno está totalmente liberado
Por eso dice conforte vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la información está ahí. La información distorsionada está ahí. Y hay que sacarla, hay que derribar eso. Por eso habla del Evangelio, que dice conforte vuestros corazones, porque es esa palabra que es compatible. El Evangelio es algo que uno tiene que tomarlo y ponerlo en el corazón. Que no es no es que uno acepta la palabra de Dios, no, tómala porque es tu vida, ¿sabes? Lo único que tiene todo esto es que Dios la puso afuera y responsabilidad de la razón es ponerla adentro. Aquí responsabilidad de la razón es ponerla en el corazón de la persona. Así que no piensen que le están haciendo un favor a Dios. No, usted está salvando su propia vida. Así que no crea usted que Dios va a estar feliz con todo eso. Dios ha estado feliz por millones de millones de millones, toda la eternidad, sin nosotros. ¿Ya? Porque hemos de creer que Dios nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos esta oportunidad de vida que Dios nos da. Y dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Os confirme en toda buena palabra. Aquí yo hablo, yo cambio los conceptos. Tengo argumentos para derribar los conceptos del mundo. Entonces voy confirmando la verdad de Dios. Aquí la voy grabando en mi corazón, ¿ya? Y como dice, toda buena palabra compatible, la verdad grabada, ahí la razón pone la verdad en el corazón, dice, y obra, que finalmente se convierte en conducta. Aquí es donde, aquí en esto, cuando dice os confirme en toda buena palabra y obra, es lo que llamamos el ciclo de la información. Aquí confirma, la razón confirma, ¿ya? La verdad de Dios, ¿ya? La confirma, como dice aquí, en toda buena palabra, la pone en el corazón, ¿ya? Y en toda buena obra, como dice aquí, la razón la convierte en conducta. Finalmente el instinto transporta esa información ya como confirmada. Ya aquí ahora camino según el Evangelio de Dios. Ya no vivo en la mentira, ya ahora puedo comprender toda la vida, ya sé cómo está estructurada, ya sé cómo se maneja todo, ya sé cómo las leyes, ¿cierto?, se enseñorean del ser humano, ya puedo entonces confirmar esa palabra en mí. Dice aquí en Primera de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 5. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Veamos, porque esto tiene dos lecturas. Aquí, primero está la lectura literal, ¿cierto? Aquí está el aspecto literal, ¿ya? Que cuando uno, parece que el aspecto literal debemos de entenderlo, que es la primera mirada cuando el ser humano se encuentra con la palabra de Dios. ¿Ya? Aquí yo lo he situado dentro del aspecto existencial y el aspecto literal. Ahí se maneja esa información, ahí esa realidad. Es la primera mirada que uno tiene cuando se encuentra por primera vez con la palabra de Dios. Y eso es el sentido común de las cosas.
Y si leemos esta escritura con el sentido común, entonces la entenderemos de una forma, pero si la entendemos en lo subjetivo, la entenderemos de otra manera. Podremos ver las leyes que están detrás de esta escritura. Veamos primero. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que si veamos desde el aspecto literal, del sentido común de las cosas, entonces veremos que al leer la palabra de Dios, la persona se santifica a sí mismo, ¿cierto? Como dice aquí, por la oración es santificado. Así que la persona lee la palabra de Dios, va en oración a Dios, y ese lo tiene como un proceso de santificación, ¿ya? Pero eso es un aspecto muy sencillo. Hay que ver esta escritura, hay que verla desde el punto de vista subjetivo para poder entenderla, porque el aspecto literal a uno lo ayuda al encuentro de la palabra de Dios, pero necesita profundizar en las leyes para poder entenderla. Veamos, dice, porque por la palabra de Dios, aquí hablando de todo el Evangelio, ¿ya? Dice, por la palabra de Dios, ¿ya? Que ya sabemos es algo totalmente compatible, dice, y por la oración es santificado. Veamos primero el aspecto oración, ¿ve? Porque en la Biblia el aspecto oración está hablando aquí de una conversación. La palabra oración quiere decir aquí un diálogo que uno tiene con otra persona, ¿verdad? Aquí cuando presentan, por ejemplo, a alguien que va a hablar en público, aquí entonces vamos a presentarles a un orador, ¿cierto? A un orador que es alguien que les va a conversar aquí a toda la audiencia, ¿ya? Y esta oración, ¿cierto? Dice, es santificado. Pero veamos. Primero tenemos la estructura de la palabra de Dios. Tenemos todo el entendimiento, tenemos todo lo que hemos aprendido de ella. Y luego viene la confirmación, ¿eh? Por medio de hablar y entender, por medio del análisis, como dice aquí, esta oración, ¿ya? Por medio del análisis y todo el trabajo que tiene que hacer la razón, ¿ya? Que tiene que desarrollar ese poder para poder transformar el corazón, ¿ya? Y entonces ahí, para poder producir el efecto santificación en el corazón, porque también hay que derribar argumentos. En el fondo, esto es un proceso muy largo. Aquí está hablando de un proceso tremendamente largo. Aquí no es algo de sentido común que uno diga, ah, bueno, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. No, porque eso finalmente se transforma en una fórmula, ¿ya? Y las personas hacen eso, pero no logran nada. Las personas no logran nada porque esto hay que verlo primero a través del foro interno, a través de todo el entendimiento de la palabra y saber cuál es el propósito y el plan de Dios para entonces poder lograr los objetivos que todo esto persigue, ¿ya? Así que la palabra no es tan sencilla, ¿ya? La palabra de Dios aquí hay que entenderla y hay que verle el aspecto subjetivo para ver todas las leyes que esto encierra detrás de estas palabras que parecen tan sencillas y tan fáciles de entender y sin embargo son muy profundas, ¿ya? Que esto es para gente avanzada, ¿ya? Aquí, gente que ha avanzado aquí en los estudios. Aquí en Primera de Timoteo 4, versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Parece que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, así que le está enseñando diciendo, miren, si tú enseñas todo este plan de Dios, tal como lo leímos en la escritura que recién aquí de versículo 5, ¿ya? Entonces le dice, mira, si tú enseñas todo esto, todo el desarrollo que esto implica,
¿ya? Si enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, porque esta es la verdadera manera de administrar la palabra de Dios, ¿ya? De administrar el mensaje del Evangelio. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí entonces, si la persona enseña todo este plan de Dios, entonces dice, serás buen ministro de Jesucristo, que serás un buen administrador de la verdad. Dice, nutrido por las palabras de la fe. Hablando personas que siguen el conducto regular porque tienen que abrir el entendimiento de la razón, ¿ya? Tienen que usar su cuota de conciencia para poder entonces abrirse camino hacia la fe, ¿ya? Y luego todas las leyes de la fe, todas las leyes de la fe en su conjunto, entonces la persona puede llegar a entender, es el principio, ¿ya? Del verdadero entendimiento de todo el Evangelio. Ahí es donde la persona tiene que empezar a crecer y a desarrollarse. Por eso habla de esta nutrición, de nutrirse, esto de alimentarse de la palabra de Dios, de estudiarla, de tenerla bien asentada en su corazón. Dice, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hablando aquí del Evangelio. ¿Ya? Toda esta estructura que contiene el Evangelio, ¿ya? Todas estas leyes, de todo de estos orígenes, del propósito que se persigue, ¿ya? Así que todo esto, entonces la persona tenía que verse aquí confrontado, entonces, y de la manera en que tiene que administrar. El apóstol Pablo enseñándole a Timoteo. Así que ya estamos llegando ya al final de este video. Así que la próxima vez, el próximo video, entonces estaremos nuevamente dándole estos verdaderos ángulos, ya estos verdaderos ángulos contextuales, ¿ya? Y aquí ángulos contextuales de criterios amplios, para que tengamos entonces dentro de nosotros una mirada amplia sobre lo que es la palabra, para poder lograr desarrollar entonces todo lo que Dios nos ha enseñado. Así que nos veremos en el próximo video.